Hola familia, qué gusto que podamos estar otra vez reunidos, otra vez en este espacio donde podemos compartir la palabra del Señor y donde somos ministrados para poder ir creciendo. Estamos viendo el Sermón del Monte, una enseñanza que compartió Jesucristo a sus discípulos y a aquellos que estaban acompañándole en su ministerio público y que a través de esta enseñanza que él compartió nos enseñó, valga la redundancia, los principios del reino, en los cuales debemos nosotros vivir y con los cuales también debemos conducirnos. Y es por eso que Dios nos está desafiando en esta nueva sesión y en esta serie de mensajes a vivir estas actitudes, estas acciones que demuestran que somos parte del reino de Dios. Y esto nos caracteriza como cristianos finalmente. Así que quiero que dispongas tu corazón, que puedas disponer este espacio y este momento para que compartamos la palabra del Señor. Así que ahí donde tú te encuentres, quiero invitarte a que cierres tus ojos y podamos pedirle a Dios que tome control de todo lo que Él nos va a ministrar, tome control de todo lo que suceda a nuestro alrededor y pueda el Señor capturar nuestra atención y abrir nuestro entendimiento para que así podamos comprender cuáles son estas enseñanzas que Él ha reservado el día de hoy para cada uno de nosotros. Amén. Así que ahí donde tú te encuentras, te invito a que cierres tus ojos y oremos junto a nuestro Padre Celestial. Amado Padre del cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú has reservado este espacio y has llevado a nuestros corazones, Señor, a también guardar este momento para compartir tu palabra, para poder ser instruidos y enseñados en tu camino y para que a través de estas acciones a las cuales tú nos desafías hoy podamos tomar decisiones que nos acerquen a ti, decisiones que puedan demostrar que somos tus hijos y que pertenecemos al reino. Señor, ayúdanos, porque esto no es fácil de llevar, no es fácil de ejercitar en nuestras vidas, pero para que vivamos un evangelio práctico, un evangelio de buenas obras, tú nos inspiras, Señor, a poder vivir esto de una manera tangible en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Celestial, motívanos a prestar atención a tu palabra y a poder ponerla prontamente por obra. Ayúdanos, Dios. Gracias por tu palabra hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Así que estamos viendo la serie que se titula El Sermón del Monte. Y puntualmente hoy día estamos volviendo a ver la aplicación de la justicia en base a los versículos que prosiguen del 16, del 17 en adelante, donde Jesucristo directamente nos enseña cuál es el nivel superior de la aplicación de la justicia a través de la comprensión de la ley y a través de cómo ésta se aplica a nuestras vidas como cristianos. He estado durante esta semana pudiendo estudiar la Biblia. Dios me permitió poder estudiar en el Instituto Bíblico en Argentina. Y el Señor de una u otra forma nos ha estado enseñando acerca de qué tan importante era la enseñanza en los tiempos de los hebreos, en el tiempo en que Jesucristo estaba. Qué importante era que ellos se formaran en el aprendizaje del Pentateuco, que ellos llamaban la Torá, los profetas, los escritos, la sabiduría de los salmos y los proverbios, eran sumamente entendidos. Y ellos, además de ser entendidos, esto lo aplicaban en su vida. Pero como la religión, como las costumbres empezaron a cada vez más moldear el corazón de los hebreos, comenzaron a apartarse de la vida práctica del mandamiento y a cumplir sencillamente lo que decía el mandamiento. Y la semana pasada, si tú bien recuerdas, hablábamos acerca de la ira. Ellos cumplían la ley al no matar a nadie. Y sentían que el cumplimiento de la ley se había alcanzado en su punto máximo. Si yo no mataba, no era un incumplidor de la ley que me decía, no matarás. Pero la aplicación práctica de este mandamiento era mucho mayor al que habían minimizado los fariseos y los otros religiosos de la época. No era solamente no matarás, era no hablarás en contra de tu prójimo, no lo injuriarás, no dirás contra él palabras que ofendan.
no lo tomarás en menos. Todas estas aplicaciones prácticas del mandamiento no matarás eran equivalentes al acto de asesinato. El Señor elevó a un nivel superior la aplicación de la ley. Y hoy día vamos a ver nuevamente cómo esta aplicación de la ley lleva a un nivel alto la enseñanza de Jesucristo, muy distinta a la aplicación que habían hecho los fariseos. Así que para esto vamos a estar viendo hoy cómo aplica la justicia el concepto de la codicia y el adulterio. Así que vamos a leer los versículos 27 al 30 del capítulo 5 del libro de Mateo. Y estos dicen de la siguiente manera: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El problema aquí es que los escribas y los fariseos habían reducido el mandamiento que prohíbe el adulterio a un simple acto físico, sexual, de adulterar. Si tú y yo hablamos de adulterio, en el aspecto, en el ámbito social, todos van a relacionar el adulterio con el hecho de el acto sexual, de tener una relación o intimidad con una mujer distinta a la esposa. O llamamos fornicación al acto de tener intimidad o una relación sexual con una mujer fuera del matrimonio. Minimizamos el mandamiento. La sociedad ha minimizado lo ético y lo moral a simples actos. Actos que al día de hoy incluso no son reprochables. Hoy día el adulterio no es reprochable. Hoy día el adulterio en la televisión es justificable. Si la esposa no satisface al esposo, sienten que el esposo tiene derecho a buscar otra que cumpla sus expectativas. O al revés, si el esposo no cumple con su función sexual, íntima de esposo, la mujer hoy, bajo los aspectos de la sociedad, tiene el derecho de buscar a otro hombre que sí lo haga. Ese es el aspecto general. El aspecto social hoy día contra lo moral, contra lo ético, contra lo que el Señor ha establecido es que cualquiera puede tener una relación fuera del matrimonio, sin los límites del matrimonio, sin la protección del matrimonio. Hay que entender que el matrimonio además es una protección que Dios estableció para que los aspectos de la relación y de la intimidad puedan desarrollarse de una manera sana y edificante. Pero hoy día, sin responsabilidades y sin compromisos, puede pasar cualquier cosa. Hoy día el mundo no califica de fornicación a tener intimidad o adelantarse a los beneficios propios del matrimonio. Hoy día es parte de lo que el hombre o la mujer pueden o tienen el derecho de experimentar. Pero los fariseos en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús habían minimizado el mandamiento al simple acto ético o moral de no engañar a la esposa o al esposo. Ellos habían pensado que siempre que no cometieran este acto, siempre que ellos no fallaran puntualmente en esto, el mandamiento se cumplía. Es decir, quedaba perfectamente cumplido. Aquí estamos frente a lo mismo que habíamos hablado la semana pasada, donde ellos estaban equivocados con respecto a la aplicación del mandamiento con respecto a la ira o al enojo. Una vez más, ellos se habían equivocado en tomar la letra de la ley. Ellos la habían reducido simplemente a un punto concreto. Estaban destruyendo finalmente con esto la ley. Habían olvidado el espíritu de la ley y, como hemos hablado y conversado veces anteriores, es algo muy vital para una verdadera comprensión del Evangelio del Nuevo Testamento aplicarle el espíritu o la comprensión de la ley. No solo lo que la letra dice.
Se dijo por ahí en las escrituras que la letra mata, pero el espíritu vivifica. La ley lo único que nos hace es mostrarnos qué tan alejados estamos de Dios cuando fallamos desobedeciendo. Pero es la comprensión misma del propósito de Dios a través de la ley, comprender qué es lo que nos acerca de Dios al agradarle, cumpliendo con sus mandamientos. No es que estemos instando a la iglesia a cumplir los mandamientos, estamos instando a la iglesia a amar a Dios, porque si amamos a Dios, cumplimos los mandamientos. Hace una semana me comprometí, pedí la mano de la mujer que amo en matrimonio y durante todo este tiempo he estado aprendiendo que las cosas que hago por ella, la forma en que la complazco, no es porque es o sea hacer lo correcto, sino que lo hago porque la amo. De la misma manera, las cosas que hacemos en obediencia a Dios, no las hacemos solamente porque Él nos ha enviado o mandado a obedecer, sino que lo hacemos porque son actos y expresiones de amor. Obedecemos porque amamos. Y amamos porque Él nos ha amado a nosotros primero. Lo veíamos el martes junto con nuestro grupo de discipulado, en este estudio bíblico que Dios ha puesto en nuestros corazones compartir con la iglesia y que Andrea decía, ojalá pudiéramos tener todos los días una enseñanza de este tipo, porque Dios nos sorprendió. Fue una enseñanza agradable, desafiante y que el Señor va a seguir compartiendo con nosotros el día martes. Así que el Señor sigue ahí motivándonos a crecer. Queremos vivir un evangelio puro, pero un evangelio también práctico. Y eso era lo que le costaba a los fariseos. Ellos no vivían prácticamente el evangelio, sino que lo vivían literalmente. Literalmente ellos vivían la ley, pero solamente en la interpretación mínima que ellos le daban a esta. Entonces, hay una forma sencilla de considerar esto. El problema de los fariseos y escribas era que ni siquiera habían comprendido bien los 10 mandamientos. El último de ellos, el número 10, les enseñaba a ellos de no codiciar a la mujer de su prójimo. Y tenía mucha relación con el séptimo. Aquí lo importante es que cuando amamos a Dios comprendemos completamente su propósito, su plan y lo que Él busca y exige de nosotros. No podemos tomar los mandamientos por separados, están todos unidos. Y ¿sabes? Cuando cumplimos estos mandamientos de parte de Dios, también estamos amando a nuestro prójimo. También estamos considerando al otro. También estamos siendo misericordiosos con los demás. Así que hay una cosa que hay que dejar en claro. Mientras hemos estudiado este Sermón del Monte, hemos llegado a una conclusión. La enseñanza del reino no se trata de acciones, sino que de intenciones. Los mandamientos que Jesús aquí compartió, las enseñanzas del reino que aquí Él aclaró, no se trataba solamente de las acciones que éste invitaba a realizar o a evitar, sino que de las intenciones del corazón. Y qué importante es el corazón y que el corazón esté sano, porque un corazón sano va a tomar decisiones correctas basadas en buenas intenciones. Así que el hecho está en cuáles son las intenciones de tu corazón. ¿Qué es lo que mueve finalmente tu corazón? ¿Sabes? La forma en que Jesucristo describió esto finalmente a través de una explicación quizás es lo que nos relata Mateo 23, 24. Y esta es la siguiente. Les dijo, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Qué les quiso decir Jesús con esto? Les dijo, ustedes se preocupan de lo específico, de lo mínimo. Eso es colar el mosquito. Pero se despreocupan de todo el aspecto amplio del cumplimiento de la ley. Ustedes dicen no matarás y se preocupan de no matar, pero ofenden a los demás, los consideran o los toman en menos, hablan palabras que hieren. Ustedes dicen no adulterarás y sí, no caen en el acto físico del adulterio, pero miran a otra mujer lascivamente, la adulteran con ella en su corazón al mirarla y desearla para ustedes. Incluso
vamos a hablar que el adulterio no aplica solamente a lo sexual, sino que también adulteramos contra Dios. Cuando calificamos y tomamos cualquier otra cosa o persona dándole más valor o peso que al Señor en nuestras vidas, cometemos adulterio contra Dios. Y eso es gravísimo. Así que vamos a estar viendo en esta sesión cómo podemos ser libres del pecado, de la codicia y del adulterio, para que podamos vivir con corazones sanos que puedan manifestar en nuestras vidas el reino de Dios. Pablo lo explica muy bien. En Romanos capítulo 7, él habla acerca de la codicia. Pero como él, dentro de su corazón humano, no había comprendido completamente el aspecto amplio de la ley, él había pecado a través de la codicia. Pero pecados como la codicia, pecados como el adulterio y como la consumación del adulterio a través de un acto físico, que también explicamos que es totalmente reprochable y contra la voluntad de Dios, todo esto es porque el corazón todavía tiene deseos, pasiones y concupiscencias que llevan al pecado y que no han sido del todo eliminadas de la vida del cristiano. Y es hacia eso que finalmente estamos apuntando. Así como la prohibición del homicidio incluía pensamientos de enojo y palabras que insultaban a los demás, la prohibición del adulterio incluía la imaginación y las miradas codiciosas. Si podemos cometer homicidio con nuestras palabras, también podemos cometer adulterio con nuestros corazones o con nuestras mentes. Por eso en el versículo 28 Jesús le dice a su audiencia: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, para desearla, ya adulteró en su corazón, con ella en su corazón. Muchos cristianos nunca han llegado a ver que en última instancia, en una cuestión del corazón, esto aplica, sino que piensan que mientras no hagan ciertas cosas, mientras eviten, mientras traten de hacer buenas obras, van a quedar siempre justificados delante de Dios. Aquí el problema es que el ser humano y el cristiano buscan muchas veces justificarse por sí mismo. A esto, como hemos visto antes, el Señor respondió de la siguiente forma. En Lucas 16:11 el Señor les dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. El hombre siempre busca justificarse. El hombre siempre trata de esconder su vergüenza. Aquí hay algo que a mí me llama la atención. Mientras los judíos, mientras los hebreos, incluso mientras nosotros digamos que con tal de que no se cometa adulterio, ya se ha cumplido con el mandamiento o con la ley, Jesucristo dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha pecado, ya ha adulterado en su corazón. ¿Te das cuenta que el Señor pone la aplicación de la ley en un nivel mucho más alto que el que nosotros consideramos? Aquí lo primero que está subrayando Cristo es que podríamos nosotros llamar la hondura o poder del pecado: no cometerás adulterio. Ahí está la ley, ahí está la aplicación de la ley. Pero no dice con tal de que no cometas el acto del todo va bien. No nos está diciendo eso, no nos está hablando que esto es parcial, sino que el Señor nos está diciendo que cualquier que mira a una mujer para codiciarla, cualquiera que tiene la intención, y basta con la intención para que esto nos lleve al pecado. Basta con dar la oportunidad, basta con que haya un deseo en el corazón para que la concupiscencia se materialice en pecado. Basta con ello. Es en base no a la acción, sino que a la intención. Y eso es lo que el Señor está intentando plasmar a través del mandamiento. Entonces, lo mismo o la misma comparación podríamos hacer acerca de los síntomas o la enfermedad. No es el síntoma el que está afectándonos, es la enfermedad en sí. Y la enfermedad es el pecado, no los pecados producidos por lo que no hemos sacado de nuestros corazones. ¿Sabes qué? Esto se trata
de que nos comprometamos con nosotros mismos a tomar decisiones en lo que vamos a hacer y a qué le vamos a dar oportunidad en nuestra vida que entre en nuestros corazones. Me llama mucho la atención cómo Job comprendió esto muy bien. En Job capítulo 31, en el versículo 1 dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y los versículos 5 y 7 de este mismo capítulo dicen: si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios con balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos. Aquí lo que está haciendo Job es decirle al Señor con toda transparencia: Señor, analízame. Yo estoy seguro que no he usado mis ojos para ver, ni mis manos para tomar, ni nada de mi cuerpo que me lleve al pecado, porque he hecho un compromiso conmigo mismo de que no le voy a dar oportunidad al pecado. Por eso le está dando al Señor la oportunidad de que sea examinado por el Señor. Ahora te hago la pregunta: si tú hoy día te presentaras delante de Dios, frente a Él como un examinador, ¿cómo saldrías evaluado? Créeme que esta pregunta me la hago constantemente y me preocupo, porque hay cosas que Dios está trabajando aún en mi vida. Hay cosas que Dios está trabajando con respecto a decisiones que he tomado también hacia el pasado. Y hay cosas que Dios está formulando y precisando en mí para ser un mejor hijo del reino, para ser un mejor hijo de Dios hacia el futuro. Pero Dios está trabajando en mí. Y constantemente le digo: Señor, ayúdame a encontrarme como aprobado delante de ti cuando examines mi corazón. Por eso David le decía constantemente al Señor: examíname. Porque si nos evaluamos respecto a nuestros preceptos, a nuestros principios, a nuestros estándares, y lo he dicho en otras ocasiones, probablemente salgamos bien evaluados. Pero los estándares del Señor son mucho más altos que los nuestros. Y las exigencias que Él tiene para nosotros, y las hemos estado viendo a través de esta enseñanza del Sermón del Monte, pucha, que son sumamente difíciles, pero no imposibles de llevar. Recordemos que es Él quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es Dios finalmente quien lo logra a través de nosotros. Pero nuestra voluntad es sumamente fuerte para que Dios haga su buena obra en nosotros. Él nos ha hecho para buenas obras. Ahora está en ti y en mí que puedan ser materializadas en nuestra vida. El control del corazón de Job se debía al control de sus propios ojos. Esta es finalmente la enseñanza de Jesús, confirmada en la experiencia de Job. Es una verdad incluso al día de hoy. Los actos que son del tipo vergonzosos están por previo o tienen por previo a las fantasías vergonzosas. Y el incendio de nuestra imaginación tiene un antecesor. Y eso es disciplinar nuestros ojos. Si disciplinamos nuestros ojos, no le vamos a dar lugar a nuestra imaginación para que ésta sea perversa. Y nuestra imaginación no va a dar lugar a los actos que avergüenzan nuestro corazón. Quizás hay cosas que no hemos podido perdonar en nosotros mismos porque previamente no fuimos lo suficientemente controlados o disciplinados para no llegar al pecado. Eso es lo que el Señor está apuntando a través de esta enseñanza en el Sermón del Monte. Santiago 1, 14 y 15, este gran libro de el autor Santiago nos dice lo siguiente: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado consumado da a luz la muerte. Nosotros rechazamos la muerte del pecado, rechazamos lo que trae como consecuencia, pero todo esto nace de la concupiscencia.
que es aquellas cosas que todavía pudieran estar en nuestros corazones y que no le hemos rendido al Señor. Ahora, ¿podríamos hacer un análisis de las cosas que no hemos rendido del todo al Señor? De las cosas que aún están minando nuestras vidas y que nos han llevado a cometer una y otra vez el mismo pecado, la misma falta. Aquí está la solución. Y esto es parte del acto de misericordia del Señor. Aquí está cómo prevenimos la codicia y el adulterio. Entonces la pregunta es, ¿cómo se previene? ¿Cómo podemos evitar que esto actúe o accione en nuestras vidas? Y Jesús nos da con gracia un regalo, que es la enseñanza de la mutilación. Y tú dirás, ¿qué? ¿Mutilación? Sí, mutilación. Los versículos 29 y los versículos 30 de este mismo pasaje nos hablan acerca de que la respuesta o la solución al pecado de la codicia y del adulterio es mutilarnos. Pero no el tipo de mutilación que tú crees. No cortar uno de nuestros miembros. Y vamos a explicar en detalle de qué se trata esto. El versículo 29 nos dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y el versículo 30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. ¿Qué es esto? ¿Por qué hablamos de la gracia de la mutilación o del regalo del Señor, de este consejo de mutilarnos a nosotros mismos? Es gracia porque viene de parte de Jesús al decirnos como un regalo que debemos evitar el horrible pecado que destruye nuestras vidas. Y es gracia porque el Señor no nos deja en ignorancia respecto a cómo podemos luchar contra el pecado. Parece que por los evangelios este consejo pareciera uno de los favoritos de Jesús. Porque no es solamente una vez que Él lo menciona. Este consejo lo da otra vez. Enseña sobre esto, enseña sobre que hay cosas que debemos cortar en nuestras vidas para evitar el pecado. Esto lo citó el Señor en más de una ocasión. Ahora, ¿cuál es la solución? Hemos dicho la solución es la mutilación. Pero ¿qué quiso realmente Jesús decir con esto? Desde un punto de vista superficial, es un mandamiento del tipo alarmante. ¿Cortar un ojo? ¿Cortar una mano? ¿Cortar un pie? ¿No parece algo incluso hasta sádico? Pero la verdad es que esto es más profundo de lo que creemos. Aquí Jesús está haciendo uso de lo que se llama una figura dramática del lenguaje. El Señor habló en poesía, habló en alegorías, habló en parábolas, habló en diferentes herramientas del lenguaje. Y aquí Él está usando o haciendo uso de una herramienta dramática para poder explicar algo que debe ser del tipo radical. Él estaba abogando no por la mutilación, sino que por una autonegación moral que nos llevara a eliminar estos actos deplorables en nuestras vidas. Aquí se nos está hablando del sendero, del camino de la santidad. Esta santidad que enseñó Jesús, que no es por la mutilación en sí, sino que es por la mortificación. O en otras palabras, morir a nosotros mismos. Quiero que esto lo puedas guardar en tu corazón. Morir a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Esto es lo que se interpreta a través de la mutilación. Negarnos. Autonegarnos, como dice esta palabra. En otras palabras, esto es tomar la cruz de Cristo. Es tomar esta cruz que el Señor nos incitó, nos llevó a llevar. Y no es más que rechazar todas estas prácticas pecaminosas con tal nivel de convicción que morimos a ellas en el momento que decidimos dejarlas de lado. Y eso hace morir una parte de nosotros mismos, una parte que el Señor no quiere que crezca. Me gusta mucho Colosenses 3, del 5 al 7, que dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que todo ello es idolatría. Y aquí quiero después tocar el tema de que también pecamos contra Dios, porque el pecado de la codicia
Y el pecado de el adulterio también es contra Dios. También lo hacemos cuando le damos más interés o prioridad en nuestras vidas a cualquier otra cosa más que a Dios. Así que eso es idolatría, es darle adoración a cualquier otra cosa o persona que al Señor. Cosas, sigue Colosenses diciendo cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Hermano, aquí tiene que haber un antes y un después. No podemos seguir viviendo por esta manera de vivir. Era la forma de vivir antigua, no la nueva. Por eso Pablo le está diciendo a los hermanos de Colosas, esta es la manera pasada de vivir, no la actual. El cristiano no puede vivir con esto, no puede adulterar en su corazón ni físicamente, no puede fornicar, no puede tener impureza en su corazón, no puede permitir que se manifiesten pasiones desordenadas, no puede tener malos deseos, no puede tener avaricia. Estas acciones nacen por intenciones que no fueron erradicadas en la vida del cristiano. Y en esto debemos ser radicales. ¿Cómo ponemos entonces en práctica esta solución? Si el problema es la tentación que llega a ti a través de los ojos, no es sácatelos, sino que es no mires. No mires aquello que sabes que te va a llevar al pecado. Quizás no te lleve a un acto sexual, insisto en ello, pero te puede llevar a darle más tiempo quizás a la televisión, darle más tiempo a cualquier otra cosa que robe tu interés de Dios y de aquella persona con la que te comprometiste, si es que estás casado, o en mi caso, si es que estoy por casarme. ¿Qué importancia le das a la palabra de Dios a través del cumplimiento de esto? Ahora, si tu problema es la tentación de ir a un lugar que sabes que no debes ir y donde te puedan llevar a conducir tus pies, la solución no es córtate los pies. La solución es no vayas, no camines hacia el lugar, no tengas tus pies apresurados hacia el mal. Evita salir si sabes que vas a ir a un lugar que no te va a llevar a buenas decisiones. Evítalo. Evita mirar, evita tomar, evita ir. Esto es un acto de comportamiento. Compórtate como si te hubieras sacado los pies y las manos y ahora fueras lisiado. Con respecto a los ojos, compórtate como si te hubieras sacado los ojos y ahora estuvieras ciego. Es un acto de decisión. Y por eso, hermanos, se trata de las intenciones, no de las acciones. Por eso se trata de lo que hay en tu corazón. Porque de nuestro corazón, de lo que hay en él, mana la vida. Y manar la vida significa tu vida va a ser guiada y tus decisiones van a ser escogidas. Se trata de las decisiones que tomas a través de tus intenciones. Aquí lo radical del mandamiento finalmente es el hecho de que la carne es débil. De hecho, Proverbios 9:17 nos dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Las cosas que están en lo oculto son las que nos llevan al pecado. Hazte la pregunta, si todos lo vieran, ¿lo haría? Si todos fueran testigos de lo que voy a hacer, ¿tomaría esta decisión? Entonces, ¿por qué lo hacemos en lo oculto? Porque nos da vergüenza. Y eso nos hace entender que está mal lo que podemos hacer. Si no lo hacemos en lo público, no lo hagamos en lo privado. Si los demás no van a reprocharlo si lo ven, podemos hacerlo. Pero hagámoslo a vista de todos. ¿Qué tiene que ocultar el cristiano? Se supone que somos luz, pero ahí aplica que no se puede esconder en un mueble, debajo de una almohada o debajo de la cama la luz, sino que está para ser puesta en el lugar más alto y para alumbrar toda la sala. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta cómo todo se cumple si comprendemos de forma amplia la ley y el mandamiento que viene por amar a Dios? Entonces, tenemos que tener por claro que esta es la aplicación del mandamiento. Ahora, ¿cuál es el destino de aquellos que codician y que adulteran? El versículo 29 sigue, dice, mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
El versículo 30 dice, mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno otra vez. Aquí es gracia de Dios o es un destino eterno lejos del Señor. Dios no va a aceptar a este tipo de personas. 1 Corintios 6:9 es tajante y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ninguno de ellos va a recibir el reino de los cielos. Así que lo que está haciendo Jesús aquí es intentar razonar con nosotros. Hazte la pregunta, ¿qué es peor? ¿Perder un ojo o la satisfacción que te pueda llevar ver algo que sabes que no debes ver? ¿O perder tu vida? ¿Perder una mano o el placer que produce tomar algo que sabes que no es correcto? ¿O perder tu vida? ¿O ir a un lugar que sabes al que no debes ir y perder toda tu vida? Es la decisión que va a estar basada en la interrogante y la respuesta que vamos a dar a esta interrogante. Ese es el destino de los que afectan o de los que toman decisiones incorrectas. Y con esto también, como decía, afectan al reino. Dios los desecha. Esto no tiene que ser así, amado hermano. Esto no tiene que llegar a esta consecuencia. El adulterio no es un pecado imperdonable. Es un pecado grande, es un pecado reprochable, es un pecado que no aceptamos, es un pecado horrible. Pero hay perdón en Cristo para todo aquel que se arrepiente de este pecado y se aparta como evidencia de su sinceridad y de su arrepentimiento. El mismo capítulo 6 de 1 Corintios, en el versículo 11 nos dice, y esto erais algunos. Hermano, insisto, esto éramos, no somos. Esto éramos sin Cristo. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, si hemos pecado, Juan nos dice que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y Él puede interceder por nosotros para que seamos perdonados. Hay perdón, pero cuando hay arrepentimiento. Aquí la gracia del Señor nos sorprende. Jesús nos ha revelado que tenemos que hacer esto para poder evitarlo. Y si caemos, también nos dice cómo podemos salir con arrepentimiento. Ahora, cortemos con aquello que nos lleva a pecar de esta forma. A pecar con nuestro amado, nuestra amada, nuestro esposo, esposa, con nuestra novia o novio, con aquella persona con la que nos comprometimos, pero también a pecar contra Dios. A todas aquellas cosas que nosotros le damos mayor interés, que le damos mayor tiempo, dedicación, que glorificamos. Y eso significa que le damos peso en nuestra vida. A todo ello, si le damos más valor que a Cristo, estamos cometiendo idolatría, adulterio y fornicación. Y esto no puede estar en nosotros, hermano. No podemos actuar de esta forma. Cristo tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. Cristo tiene que ser el primer lugar en mi vida. Y debemos vivir de esta forma. Muchas veces tenemos que comprender que es Dios a través de su gracia que nos va a ayudar a vencer la tentación. Pero la tentación va a llegar por no eliminar de nuestras vidas aquello que debemos eliminar con precisión, con rapidez. Cortemos con las cosas que nos llevan a pecar, con las cosas que nos llevan a alejarnos del Señor. La gracia del Señor nos va a llevar muchas veces a cortar con esto, pero otras, el cortar con esto nos va a ayudar a recibir la gracia de Dios para obedecer. Y por último, la manera por excelencia para prevenir el adulterio es buscar vivir en comunión y obediencia a Dios. Si nos mantenemos en una vida constante de oración, de búsqueda, de dedicación, de meditación, de estudio de la palabra, vamos a luchar contra el pecado y vamos a vivir dedicados a Cristo, a agradarle y a ser perseverantes en Él.
Pero si descuidamos nuestra vida de comunión con Dios, vamos a estar muy propensos a caer. Todo se trata de comunión. ¿Quieres ser un hijo del reino que vive en justicia, aplicando la justicia y libre de toda codicia y de todo adulterio? Insiste en tu comunión con Dios. Él te está buscando en lo íntimo. Y es ahí que debemos desarrollar nuestra vida espiritual. Ese es el desafío que hoy día te dejo. Y eso es lo que el Señor quiere compartir a nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has instruido hoy y nos enseñas sobre este desafío para nuestras vidas. Eliminar la codicia y eliminar el adulterio en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre. Te pedimos perdón por darle lugar o darle prioridad a cualquier otra cosa o persona más que a ti. Y ayúdanos, Señor, a recobrar el rumbo de nuestros corazones mirándote a ti y poniéndote por prioridad en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te alabamos porque tú mereces toda gloria y honra en nuestros corazones. Gracias, Padre, por esta tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Quiero bendecirte, quiero darte gracias por ocupar este espacio, por dedicar este tiempo para recibir esta instrucción de parte del Señor para nuestras vidas. Quiero dejarte más que invitado el día de mañana a una nueva cápsula de nuestros niños, a una cápsula infantil a las 11:45 de la mañana y a las 5 de la tarde estaremos junto a nuestros pastores adorando al Señor. Quiero invitarte también a servir, a disponer tu vida para ayudar a los demás. Se nos va a estar informando de todas aquellas cosas en las que podemos servir y si Dios te ha impulsado a poder bendecir la obra de alguna forma en especial, puedes comunicarte con cada uno de nosotros, con los líderes de tu iglesia y podemos motivarte, instruirte o ayudarte a que puedas cumplir tu propósito en el Señor. Sé muy bendecido, bendecimos a tu familia y que la paz del Señor llene tu hogar. Chao.